Ok, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestro estudio del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos y también los que nos ven a través de esta plataforma digital, también sean bienvenidos. Que Dios les bendiga y vamos a comenzar. A los que traigan su Biblia, acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Vamos a meditar el día de hoy en el Salmo 5, libro de los Salmos, Salmo 5. Y vamos a ir leyendo este precioso Salmo de David, en el cual vamos a aprender algunas cosas importantes. Dice así la palabra de Dios: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Padre del cielo, te damos gracias esta tarde porque eres bueno, por tu misericordia, porque aquí estamos nuevamente, Señor, dispuestos con una mente, Señor, abierta a tu palabra para escuchar tus mandamientos, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, dándonos entendimiento a cada uno, Señor, y fortaleciéndonos en el hombre interior para poder llevar a cabo, Señor, tu palabra, tus mandamientos. Guíanos, Señor, a cada instante en este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque tenemos mucha necesidad, Señor. Hay mucha necesidad en cada uno de nosotros, de tu palabra, de tu fuerza, Señor. Así que hoy, en este día, queremos vivir dependiendo de ti, para que seas tú actuando en nosotros, en cada uno de nosotros, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que me ayudes también a mí, a que este mensaje pueda ser entendido por mis hermanos, que lo pueda yo exponer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y a mis hermanos, que ellos lo puedan asimilar también en su corazón y guardarlo para ponerlo por obra, Señor. Y yo también te lo pido porque te doy gracias y te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, podemos ver en este Salmo de David cómo se acerca a David y le pide a Dios que lo escuche. Dice que escucha, oh Jehová, mis palabras y considéralas, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios,
A veces no nos acercamos con esa actitud, ¿no? A veces nos acercamos de una forma agresiva a pedir o a reclamar, puede ser el caso. Yo algunas ocasiones he visto gente que se enoja contra Dios porque Dios no le cumplió aquello que lo que estaba pidiendo. Entonces no se acercan a Dios de una manera correcta. Aquí David dice, él está en problemas, ¿no? David está en persecuciones, porque David era un hombre de guerra y tenía muchos enemigos con diferentes pueblos, ¿no? Dios lo mandaba a que destruyera a los enemigos del pueblo de Israel, y él iba con su ejército a la batalla, o a veces los querían a ellos invadir, ¿no? En muchas batallas anduvo David. Entonces él se acerca a Dios pidiéndole que considere sus palabras. Vemos en el versículo 2 que le dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Qué podemos ver en el versículo 2? Ahí, ¿qué logran ustedes ver en el versículo 2? Que David pide que Dios esté atento a su clamor, que escuche su clamor. ¿Qué más logran ver ahí? David oraba, ¿qué más? En el versículo 2, ¿qué logran? ¿Qué dijo Cristi? Que David era un hombre de oración. Pues que Dios puede estar atento a su clamor, ¿o no? ¿Qué más podemos ver? Que David reconocía a Dios como Rey y Dios. Ahí está. Ese es uno de los puntos que vamos a considerar hoy. En primer lugar, vemos que David era un hombre de oración, él oraba a Dios, pero él oraba a Dios, a Jehová, porque él lo reconocía como su rey, como su Dios. Nosotros a veces decimos que sí lo reconocemos, ¿no? A veces uno dice, no, yo sí reconozco a Dios como mi rey, pero eso implica el reconocer a Jesucristo como tu rey, implica que tú estás bajo su reinado. No nada más que tú digas, sí, Jesucristo es mi rey, Él es mi Dios, Jehová es mi Dios, pero si tú no obedeces a Dios, quiere decir que tú no estás bajo su sujeción, ¿no? O sea, tú no te sometes a Dios. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de autoridad? Entonces aquí podemos ver este sometimiento de David, el reconocer a Jehová como su Dios, como su rey. Está hablando de una sujeción. Él se sujetaba a lo que Dios le decía. Y nosotros cuando venimos a orar o le oramos a Dios, ¿nos sujetamos a lo que Él nos dice o no? O a veces no somos ni capaces de entender lo que Dios nos dice. Ahorita que escuchábamos la alabanza, si pusieron atención en la segunda, hablaba acerca de que Dios le habla, ¿no? Pero sin palabras. Dios le habla sin palabras. Y nosotros podemos verlo también a través de la creación. Todo lo que Dios ha creado, los animales, los árboles, las estrellas, el firmamento, todo lo que Dios, todas las obras de sus dedos, que Dios dice el Salmo 8, ¿no? Todo lo que ha creado Dios, de cierta manera nos transmite un mensaje, ¿no? Porque dice la Escritura que todo lo creado habla del poder de Dios. Todo lo que podemos ver a nuestro alrededor habla de la majestuosidad del Señor. Eso nos tiene que llevar a meditar y a pensar si nosotros queremos que Dios sea nuestro Rey, si nosotros vamos a someternos a Dios para que podamos, como David, orarle a Dios, reconociendo y sometiéndonos bajo esa autoridad. Y aquí lo podemos ver en David, ¿no? Él dice,
está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Él sabe quién es su Dios, él reconoce a su Rey, eso lo tiene presente, lo tiene claro. Ahora la pregunta, ¿tú tienes claro eso? Porque hay ciertas cosas, ¿no? Que a veces se dice, no, que Jesucristo no es Dios. ¿Se han escuchado alguna vez decir eso? Que Jesucristo es un Dios más pequeñito, que Jesús no es Jehová. A veces se escucha decir eso. Y a veces eso provoca confusión dentro de nosotros. Y bueno, sí será o no será. Y aquí nosotros podemos ver a David como él sí lo reconoce. Ahora tú y yo sí lo estamos reconociendo a Jesús. Nosotros entendemos que Jesús es Dios. Eso lo sabemos por medio de la Escritura. A través del Nuevo Testamento que hemos leído, podemos ver cómo en diferentes ocasiones se le hace ese cuestionamiento, ¿no?, a Jesús. Los judíos, ¿por qué lo mataron? Porque siendo hombre, recuerdan que la semana pasada vimos, porque le dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así dijeron a Jesús, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces quiere decir que ellos sí entendían lo que Jesús estaba pretendiendo. Cuando Jesús entra a la sinagoga y le dan el rollo para leer, y leyó el profeta Isaías, ¿no? Fue lo que él leyó. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar, a liberar a los presos. Y entonces dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de sus ojos. Entonces, claro que entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era de quien hablaba la profecía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar el día de hoy. ¿Reconocemos a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Rey? ¿Sí o no? Porque si no lo reconocemos, entonces estamos fuera del camino que nos lleva a la salvación. Si lo reconocemos, la respuesta, yo en lo personal sí lo reconozco. Ahora me encuentro con una situación que sí lo reconozco como mi Dios, como mi Rey, pero entonces, ¿por qué no le obedecemos? Dice, me llaman Señor, pero no me obedecen, ¿verdad? Si Él es el Señor, ¿dónde está su honra? El padre de familia, pues está en su casa y tiene cierta honra de parte de sus hijos, ¿no? Y nuestro Dios, ¿qué honra tiene de parte de nosotros? ¿Sí le damos honra a Dios o no? O nada más hablamos de Dios como algo que se nos ha enseñado, como un mandamiento de hombre. O sí lo tenemos bien claro, eso es lo que tenemos que ver. David lo tenía claro, a él oraba, a su rey, a su Dios. Dice, porque a ti oraré, lo que decía, ¿no? Un hombre de oración. Estamos en el Salmo 5, en el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces, David reconoce a Jehová como su Rey y como su Dios. Salmo 5. David reconoce a Jehová como su Rey y como su Dios. Luego David vemos que le ora a Dios en su necesidad. Él tenía una necesidad, así como tú y yo muchas veces o diario tenemos necesidad, pero a veces nada más nos acercamos en la necesidad. ¿Se han dado cuenta? Que cuando tenemos necesidad sí nos acercamos a Dios, y cuando a veces la estamos pasando bien, y cuando todo va bien, a veces no nos acercamos con la misma intensidad, ¿así? Cuando todo nos va bien, nos acercamos a orarle a Dios con la misma intensidad que cuando estamos pasando por una enfermedad, por un problema de trabajo, por una necesidad de un familiar.
¿Verdad que no? A veces no vemos la misma intensidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orarle a Dios con la misma intensidad. En lo bueno, ¿recuerdan a Job? Job en su calamidad, en sus calamidades, estaba ahí orándole a Dios. ¿Y qué le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Mira todo lo que te ha sobrevenido y todavía estás orándole ahí a Dios. Y dice Job, has hablado como una mujer sin entendimiento. Pero dice, ¿qué? ¿A poco nada más le vamos a dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo no? ¿Recuerdan que Job también era un hombre de oración? Job dice que todos los días oraba, ¿no? Y oraba por sus hijos y pedía por sus hijos, decía, por si quizás mis hijos habrán pecado, ¿no? Él era un hombre que intercedía por sus hijos, porque decía, quizás mis hijos estén pecando y estén desobedeciendo a Dios. Entonces él oraba, intercedía por sus hijos. Y Job estaba bien, él era un hombre recto y justo delante de Dios. Él oraba, así como David también oraba. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta escritura, porque toda la escritura es para nuestra enseñanza. ¿Para qué tenemos la Biblia? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de estos hombres que están aquí, sus vidas plasmadas con tinta, para que nosotros podamos extraer lo importante, para que podamos aprender de ellos, para que no tengamos excusa en el día que Jesucristo, o que tengamos que presentarnos ante el tribunal de Jesucristo, que no tengamos ninguna excusa de decir, es que yo no sabía, es que no teníamos, no, si aquí está, tenemos ejemplos de hombres que sí se equivocaron, que sí pecaron, pero que inmediatamente vinieron al arrepentimiento. Así que yo quiero hacer lo bueno, yo pretendo hacer lo bueno, pero encuentro que hay en mí algo que que me lleva a hacer lo malo. Una tendencia que tengo dentro de mí a hacer lo malo porque aprendí a hacer lo malo. Ahora Dios me está mandando que aprenda a hacer lo bueno, que deje de hacer lo malo. Entonces, una de las cosas malas que uno hace es olvidarse de Dios. Es no tener consciente que Dios, el Rey, está exigiendo una respuesta de parte de nosotros. Ese Dios del que habla David, Jehová de los ejércitos, quiere una respuesta tuya y mía. Si es que le vamos a reconocer como nuestro Rey, como nuestro Dios. Si lo hacemos, a Él podemos acudir en nuestra necesidad. También podemos acudir a darle gracias. Él está ahí para nosotros, para ti y para mí, en nuestra necesidad, en la adversidad. Ahora, en el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí podemos ver que David era un hombre paciente. Ya vimos que era un hombre de oración, venía, presentaba la petición delante de Dios, pero él era un hombre paciente. Dice, presentaré delante de ti y esperaré. Y nosotros cuando venimos delante de Dios a orar, muchas veces no esperamos, porque queremos las cosas rápido. Si tú en la mañana oraste por alguien o por alguna necesidad que tienes, tú quisieras que Dios te contestara ya. Cuando tenemos un familiar enfermo o cuando estamos enfermos nosotros, no quisiéramos que Dios nos contestara viendo la sanidad ya. Y a veces eso no sucede. Muchas veces eso no sucede. Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahí? En primer lugar, a aceptar la voluntad de Dios. Dios no es nuestro sirviente para que esté a nuestra disposición. Que cuando yo necesite algo, porque un sirviente así es, ¿no?
Si yo tengo un sirviente, o en la antigüedad que la gente tenía esclavos, el esclavo estaba a la disposición del amo. El amo, voy a hablar del amo. El amo tiene sus sirvientes. Y entonces el amo chasquea los dedos y el sirviente obedece. Y de aquel que no es el amo, los sirvientes no le obedecen. Y eso lo tengo bien comprobado. Entonces, cada quien obedece a su Señor, a su amo. Como les decía, cuando tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor, se puede decir que es al revés, ¿no? Tú eres el sirviente y Dios es el rey. Entonces, nosotros quisiéramos cambiar los papeles, ¿no? A veces quisiéramos que le pidamos a Dios y que Él estuviera a nuestra disposición, pero Dios no es así. Dios no es así. Y una de las cosas por las que a veces no nos da las cosas es por lo que viene a continuación. Dice el 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Cuando nosotros practicamos la maldad, pues obvio que a Dios eso no le agrada. Ya lo sabemos, porque Dios es un Dios santo. Y cada vez que yo practico la maldad, y cada vez que tú practicas la maldad o haces maldad, pues no le estamos agradando a Dios. Eso sí estamos conscientes de eso. Pero muchas veces hacemos lo malo. Muchas veces, hablábamos hace ratito del carácter, ¿no? A Dios no le agrada que nosotros nos la pasemos gritoneando o que queramos corregir a los hijos gritándoles, ofendiéndolos. Eso no le agrada a Dios. Eso es algo malo, porque Él no nos corrige de esa manera. Dios no nos corrige de esa manera. Y vamos a ver esa parte. Vamos al Salmo 3, 103, perdón. Y vamos a ver cómo Dios no nos corrige a nosotros de esa manera, para que nosotros lo hagamos de esa manera. Salmo 103. ¿Ya están ahí? Y vamos a leer el versículo 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué dice aquí? Que no nos ha dado conforme a nuestras maldades. No nos ha castigado aunque seamos muy malos. O sea, no nos ha castigado, no nos ha dado el castigo que merecemos. Es lo que dice. Nosotros merecíamos ser castigados. Y muchas veces cuando hacemos cosas malas, merecemos ser castigados, corregidos. Pero Dios, porque es un Dios misericordioso, no nos ha pagado, en el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y luego en el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, ¿se acuerda? Que somos polvo. Así que nosotros cada vez que nos equivocamos, cada vez que hacemos algo mal, a Dios le desagrada. Pero Él no está como con una varita nada más así como esperando a ver quién se equivoca para irle a dar, ¿no? Él nos da tiempo. Él es paciente con nosotros.
Y si Él es paciente con nosotros, ¿qué tenemos que aprender nosotros de Dios? A ser pacientes también. Veamos que David era un hombre paciente, ¿no? Les decía que David era un hombre ejercitado en la paciencia, porque él le oraba a Dios y le decía, bueno, ¿voy contra sus enemigos o no voy? Y él esperaba que Dios le respondiera. Y él no era impaciente como nosotros. Nosotros oramos y hoy, ay, voy a hacer esto y ya quiero que... Es más, si Dios ni me responde, yo ya doy por sentado que como ya le dije a Dios, ya me aprobó mi petición, pero a veces yo voy pensando que Dios va a avalar lo que yo le digo, que aquello que yo le pido Dios me lo va a conceder y a veces no es así. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender de la Escritura, que la maldad no le agrada a Dios, que tenemos que apartarnos de la maldad y que Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Por su misericordia es que no hemos sido destruidos. Nosotros merecíamos ser destruidos. Yo merezco, el castigo que yo merezco es ser puesto en el lago de fuego del infierno. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de la muerte. Ahora, si Dios es misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia, tenemos que aprender de Él. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser como Él. También tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser lentos para airarnos. Y a veces somos todo lo contrario, ¿no? Nos hacen algo y nos enfurecemos, pero rápido. Y luego queremos ir a reclamar porque nos sentimos en nuestro derecho. Somos transgredidos y queremos inmediatamente reclamar, pero Dios no es así. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios una y otra vez. Mas sin en cambio Dios es paciente con nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra y que le respetemos, que vivamos como Él nos ha mandado. Esto lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces, dice en el Salmo 5 que el malo no habitará junto a ti. Dice el 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, también los mentirosos no le agradan. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Luego en el 7, fíjense aquí, en el versículo 7 del Salmo 5, dice, dice David, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. De esa misericordia que estábamos hablando, por la cual Dios no nos ha destruido, dice David, mas yo por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Aquí podemos ver nosotros, bueno, dice David, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí podemos ver nosotros, tenemos que entender que David era un hombre que estaba en otro, digamos, en otro tiempo, ¿no? Ya nosotros no estamos en la misma cultura y era diferente la percepción que ellos tenían de cómo veían, ¿no? De cómo veían. David le quería hacer una casa a Dios, ¿no? A Jehová. ¿Recuerdan que Dios no quiso que se la hiciera? Que le dijo, tú has derramado mucha sangre, mejor que la haga tu hijo Salomón. Así que el que hizo el templo para Jehová fue Salomón, pero David, él quería hacerle un templo a Dios. Por eso dice aquí él que adora, dice, por tu misericordia entraré en tu casa. Él lo veía de esa manera, ¿no? Él quería hacerle un lugar donde, porque ellos tenían esa idea de que se adoraba a Dios en el tabernáculo, el arca, que después tenían el arca del pacto, ellos la llevaban creyendo, pensando que en ella estaba
o en ella estaba la presencia de Dios realmente, ¿no? Ahora sabemos que ya no es así. Nosotros entendemos que ya no es de esa manera, ¿no? Aquí en el templo donde nos reunimos, no es donde nosotros nos vamos y Dios se queda aquí, ¿no? No, Él está en todo lugar. Si nosotros nos vamos a la casa, Él está allá con nosotros en la casa. Si estamos aquí, está con nosotros aquí, en el lugar que estemos. No hay un lugar donde nosotros podamos decir, aquí no podemos adorar. En cualquier casa lo podemos hacer, en cualquier lugar. Entonces dice David, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Esa abundancia de esa misericordia es la que nos permite a nosotros seguir avanzando en el camino de la fe. Cada vez que nos salimos del camino de la fe, cada vez que nos olvidamos de Dios, ahí entra la misericordia, esa abundancia de misericordia de Dios. Luego dice en el 8, guíame, está pidiendo la guía. ¿A quién le pidió la guía? A Jehová. ¿Y tú a quién? ¿A quién le pides que te guíe? Cuando necesitas algo, ¿a quién le pides que te guíe? Tiene que ser Dios, ¿no? Tiene que ser Dios a quien nosotros tenemos que acudir a pedir guía, dirección. Es Dios, no hay otra persona, no hay nadie más sabio que Dios. Solamente Dios nos puede guiar para que hagamos lo correcto. Porque dice David, guíame en tu justicia. Él entendía que Jehová era un Dios justo. ¿Por qué se sometió David a Dios? Porque él sabía que él estaba seguro en él. Porque él sabía que Dios es justo, ¿no? Imagínate, ¿tú te podrías someter a una autoridad injusta? No, porque dices, me vas a dañar, ¿no? Vas a atentar contra mis intereses. Lo podemos ver en nuestra sociedad en que vivimos. Hay personas inocentes que están pagando condenas que no deberían pagar. Y eso, ¿a poco no provoca enojo? Sí, no, si no es a nosotros, pues dices, bueno, no es a nosotros. Pero cuando está cerca de nosotros, ¿verdad que ahí es diferente? Ahí sí sentimos cuando, lo mismo que las enfermedades, ¿no? Cuando las enfermedades le dan allá al vecino, dice uno, pues. Pero cuando las enfermedades nos dan a nosotros, ¿verdad que no es lo mismo? Se ve de diferente perspectiva, ¿no? Entonces, aquí David era el que estaba atravesando persecución, David era el que andaba batallando, ¿no? Por eso él se acerca a buscar la ayuda de Dios, espera en él, busca la guía, la dirección, y nosotros tenemos que aprender eso también, a buscar la guía de Dios, a entender que Él es un Dios justo. Y dice aquí, a causa de mis enemigos, aquí es donde ya David dice por qué, o qué es lo que está buscando, ¿no? Aquellos hombres sanguinarios, aquellos hombres mentirosos, aquellos hombres perversos que eran sus enemigos de David, dice, por eso él se acerca a Dios a orar, buscando la protección de Dios, la ayuda de Dios, la respuesta de Dios. Imagínense que él no confiara en Dios y que él dijera, no, Dios no me va a contestar. ¿Para qué oraría? Pues porque sabe que le contesta, porque ha visto que Dios le contesta, por eso se acerca a orar. ¿Cuántas veces tú te has acercado a orar a Dios y no te ha respondido? ¿Qué piensas tú? Que dices, le oré a Dios esto y no me respondió. ¿O cuántas veces te has acercado a Dios a orar y te ha respondido? Y tú dices, ay, sí me respondió Dios. ¿Qué has sentido cuando experimentas eso? Se siente bien, se siente alegría, se siente gozo, porque tú dices, ay, esta cosa difícil, esta circunstancia difícil se la puse a Dios
y Dios me la resolvió. Fíjense, yo les voy a contar, cuando yo estaba pequeño, 13, 14 años, una vez yo buscaba un trabajo. Entonces me acuerdo que, bueno, estábamos en aquel tiempo en la idea católica, ¿no? En lo que nos habían enseñado. Y entonces yo, como que de cierta manera pensaba que Dios sí estaba o que vivía, ¿no?, en la iglesia. Entonces yo dije, quiero un trabajo, pues voy a ir a pedirle a Dios. Y me fui a la iglesia. Ya quise entrar, pero la iglesia estaba llena de gente. Ya no pude entrar, me quedé nada más afuera en el patio. Y yo no escuché nada de lo que estaban hablando porque no se escuchaba. Y no veía nada, pues estaba lleno y yo estaba afuera. Yo no vi nada, pero yo estaba ahí y me puse a hablarle a Dios. Alcé los ojos al cielo y lo busqué entre las nubes. Buscaba tal vez con mi imaginación algo que yo pudiera ver así, pero lo busqué, pero no lo hallé, no encontré nada así que yo pudiera hacer. Pero le pedí a Dios un trabajo. Yo le pedía, dame un trabajo porque tenemos necesidad en la casa. No hay esto, no hay lo otro. Y recuerdo que cuando ya dijeron, se terminó la misa ahí, ya dijeron, pues ya nos fuéramos. Y yo, como era de los últimos, estaba allá afuera, saliendo. Esa oración que yo hice sin conocer todavía a Dios, esa oración fue respondida como en 3, 4 minutos más adelante. Y alguien puede decir que es una coincidencia, ¿no? Pero yo salí de la iglesia y estaba una panadería enfrente, y estaba una cartulina anaranjada que decía, se solicita ayudante. Y yo dije, esa es la respuesta a mi oración que acabo de hacer. Y fui y me dieron el trabajo. Era poco, ¿no?, lo que pagaban en ese tiempo a un niño joven, pero era algo, ¿no? Y empecé a trabajar ahí. Y son de las primeras cosas que recuerdo que yo puse en manos de Dios, que le oré a Dios y que Dios me contestó. Y así fue como yo fui creyendo en Dios. Cada vez que yo le hablaba a Dios y le pedía algo, Él me lo daba. Así sucesivamente. Un día estaba yo en un problema y necesitaba yo un intérprete. Igual le pedí a Dios que me acercara una persona que me interpretara y la encontré. Entonces yo digo, esas no son coincidencias. Eso es el poder de Dios. Dios mostrándome que Él tiene poder, que Él responde. Y esas son las cosas que uno guarda en el corazón. Esas cosas no se olvidan. Cuando tú le oras a Dios y Él te responde, esas cosas jamás, nunca las vas a olvidar. Y entonces es ahí donde tú tienes dentro de ti esa certeza de que Él vive, de que Él está ahí, de que cada vez que tú levantas tu voz y le oras a Dios y le pides aquella necesidad, Él te está escuchando. Él está ahí. David sabía esto. Porque así como yo les platico esta anécdota, David tiene aquí en la escritura innumerables, que él oraba a Dios, él pecaba, ¿no? Él pecaba y dice, Dios mío, he pecado contra ti, devuélveme el gozo, ¿no? Dice, mi pecado te declaré, cuando él comete pecado, ¿no?, que se lleva a la mujer de Urías. Entonces él dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, pero mi pecado te declaré. Y entonces en ese momento se liberó, ¿no? Así nosotros podemos venir a la presencia de Dios. Si tenemos algo que hemos hecho mal, podemos venir y decirle a Dios, mira, he hecho mal, he hecho lo malo delante de ti. Ayúdame, límpiame, quita esto de mí, porque ahí está la culpa, ¿no? Entonces, también cuando hay persecución, nos persiguen, nos van a perseguir por nuestra fe.
Vamos a ser causa de persecución por nuestra fe. Alguien va a decir, ay, no me digas que eres cristiano, por tu proceder, que a veces es algo natural, no es que estés tratando de impresionar a la gente, ¿no? Simplemente te conduces de una manera y alguien te ve y te quiere hacer burla de tu manera o de tu forma de ser, ¿no? Hay gente así. Pero nosotros tenemos que aprender a respetar a Dios, a vivir confiando, a vivir buscando su guía para que Él siempre esté delante de nosotros. Dice David en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, en la boca de la gente que busca nuestro mal, en nuestros enemigos, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí David está pidiendo que castigue a sus enemigos. ¿Por qué? Porque se rebelaron, no contra, dice David, no se rebelaron contra mí, lo hicieron contra ti, porque no siguen el camino de la justicia, porque no se someten a tu ley. Y así podemos ver hoy en la actualidad mucha gente que se ha rebelado contra Dios, aquella gente que nos humilla, aquella gente que nos quiere hacer burla, no nos hace burla a nosotros, es gente que se rebela contra Dios, es gente que no se quiere someter, que no acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por eso viven así. Y aquí la plegaria de David es que los castigue. Él se deslinda, él dice, yo me deslindo de eso, tú castígalos. Dice el 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Aquí es causa de alegrarnos los que confiamos en Dios, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Dios es nuestro defensor. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, porque tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Padre celestial que nos cuida, que ve por nosotros, que vela por nosotros como un Padre. Los padres velamos por los hijos, aunque muchas veces los hijos no lo entienden. Le decimos a los hijos, no hijo, no vayas por ese lugar porque está peligroso, es un lugar peligroso solo. No, no pasa nada, dice el hijo, no pasa nada, tú de todo tienes miedo, dice, ¿no? Uno vela por los hijos, uno les dice, hijo, no vayas por ahí, porque es peligroso ese lugar. No, pero pues, ¿qué me puede pasar? Dice el hijo. Porque él no tiene experiencia. Uno ya ha visto las cosas que pasan. Y le dice a los hijos, no camines por ahí porque está peligroso. Y los hijos dicen, no, no pasa nada. Pues porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. A veces pensamos que no nos pasa nada porque no hay maldad. No, es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ajá, hay alguien que está haciendo oraciones para que exista esa protección. Un padre, una madre que está orando para que el ángel de Jehová acampe alrededor. Así como David oraba, pidiendo esa protección. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Nos regocijamos en Dios porque le amamos. En Él nos regocijamos. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Sabemos que nosotros no somos justos, pero somos justificados por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados. Así que entonces Jehová bendecirá a aquellos que han sido justificados. Nosotros hemos sido justificados. Jehová nos bendecirá como con un escudo
los rodearás de tu favor. Dios nos rodea de favores. Todos los días, como les decía ahorita, el hijo piensa que no pasa nada, pero es ese escudo de protección que Dios pone alrededor de nosotros, de los que somos temerosos de Dios, de los que le amamos, de los que le buscamos. ¿Qué dice David? De mañana me presentaré delante de ti, oirás mi voz de mañana. No dice, ay, de vez en cuando me presentaré delante de ti. ¿Y tú, cada cuándo te presentas delante de Dios? ¿Sí te presentas de mañana o no te presentas? O por ahí de vez en cuando. Tenemos que aprender de aquí. De mañana oirás mi voz. Tengo que ir todas las mañanas a presentarme delante de Dios. Señor mío, gracias porque me das otro día de vida. Señor, mira, tengo esta necesidad. O Señor, mira, tengo esta alegría. También, todo lo que nosotros, como una conversación que tenemos, y tenemos que hacerlo, tenemos que aprender de lo que está escrito. Como les decía, porque, bueno, a lo mejor ustedes ya saben todo esto, ¿no? Ustedes ya lo saben. Pero como dijo el apóstol Pedro, yo no me cansaré de repetírselos. Porque esto es importante, que lo recordemos, que estemos siempre nosotros constantemente recordando, que no nos olvidemos de Dios, que Dios nos cuida, que Dios nos guía, que Dios está ahí, no como nuestro sirviente, como les decía, pero Dios está ahí atento a las oraciones de las personas que le buscan, pero de los que le buscan de verdad, de aquellas personas que de verdad le buscamos. Y si hemos fallado, si hemos hecho lo malo delante de Dios, ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Podemos ir a su presencia y pedirle perdón, arrepintiéndonos de toda nuestra maldad, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y dice en el capítulo 2, les escribo esto para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado también tenemos. Si hemos hecho lo malo delante de Dios, abogado tenemos. Pero hay que venir con un corazón contrito y humillado, porque tú, oh Dios, no lo desprecias a un corazón contrito y humillado. Así que, pues, nos llevamos esto, que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, y que tenemos que tomar la decisión de reconocer a Dios, a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Si tú ya lo hiciste, qué bueno. Gloria a Dios en las alturas, porque tú ya tomaste tu decisión. Pero aquellas personas que no lo han hecho, que no han decidido, que no han tomado en cuenta o que no han tenido en cuenta a Dios en su vida, que han vivido como a ellos les ha parecido bien, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ellos dicen, yo voy bien, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, pero llega a cierta edad y se dan cuenta que su vida es un desastre. Están llenos de rencor, de amargura, de tristeza, porque vienen frustrados, porque no hicieron o no pudieron hacer lo que ellos querían, y así están. Y ahora viven en tinieblas, porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Pero por eso estamos aquí, por eso hacemos esto, para llevar su palabra, para que los que no le conocen, para aquellas personas que no te conocen, oh Dios, puedan conocerte, y que a través de nosotros podamos ser instrumentos que llevemos esa palabra a aquella persona que está sufriendo, a aquella persona que está constituido como enemigo de Dios, que pueda ser amigo de Dios. Y nosotros en un tiempo éramos eso, éramos enemigos de Dios, mas ahora, por su gracia, por su misericordia, estamos aquí. No tenemos derecho, yo no tengo derecho,
yo no tengo cara para venir a pararme aquí. No. Pero por su misericordia, por esa sangre que me lavó, que me limpió, es que vengo aquí y a decirte que Jesucristo te puede ayudar. Él te puede sacar de esa oscuridad donde tú vives, pero tienes que reconocerlo como tu Rey y como tu Salvador. El enfermo tiene que reconocer que necesita ayuda del médico, y Jesús es el médico divino por excelencia. El preso tiene que reconocer el preso, estoy hablando de personas que están esclavizados a vicios. Tiene que reconocer que está atrapado y que no puede salir, que está preso y que necesita que se le abra. Y solamente Jesús puede abrir la puerta de nuestros vicios, de nuestras esclavitudes. Y está a nuestro alcance, porque Él vino hace 2000 años y dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser libres de todo aquello. Así que si hoy sientes en tu corazón alguna esclavitud, algo que no te deja, algo con lo que estás batallando, eleva tu voz a Dios, eleva tu voz al Rey y dile: Padre, ayúdame, te necesito. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder en tu carácter, en tus debilidades, en aquellas cosas en las que estás batallando. Abre tu corazón a Dios y dile: Padre mío, he pecado contra ti, no he hecho lo bueno delante de tus ojos, en camino de mentira he andado, he blasfemado tu nombre, oh Dios, perdóname. Dile ahí en lo interior, en tu corazón, dile: perdóname, perdóname, Padre. Y la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte de lo que hayamos hecho, para que seamos fortalecidos en el hombre interior, que salgamos de aquí fortalecidos, sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nos oye, y si sufrimos persecución, y si están allá afuera los que nos ven como enemigos de la cruz de Cristo, si nos ven así, seas tú, oh Dios, ayudándoles. También ten misericordia de ellos para que también te conozcan. Los que no te conocen, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y nosotros que ya lo conocemos, pues que cada día aumentemos más, que Dios nos aumente la fe, que Dios nos aumente ese querer, que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que sigamos firmes, para no desviarnos del camino, para no hacernos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vivamos una vida como a Él le agrada. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado hoy, que tú, Señor, derramas de tu misericordia todos los días con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des protección contra los enemigos, que nos guardes, Señor, de todos aquellos, Señor, que buscan hacernos daño, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a ser unos hombres, personas, Señor, de oración, que nos dejemos guiar por ti, Señor, que podamos reconocerte, verdaderamente reconocerte, Señor. Ayúdanos a reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que podamos vivir agradándote siempre, Señor. Ayúdanos, porque si tú no nos ayudas, Señor, no vamos a poder, no podremos, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, humillándonos delante de ti, Padre, sabiendo que tú tienes cosas hermosas, que tú, Señor, nos coronas de favores todos los días, que por tu misericordia, Señor, es que seguimos de pie, que eres tú, Señor, el que sustenta nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en esta tarde por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa, por mi vida, Señor. Por la vida de aquellos que nos ven también, Señor, a través de estas plataformas
digitales, Señor, por sus vidas de los que nos ven, Señor. Bendícelos ahí en casita también. Sé tú con ellos, sé tú con nosotros, Señor, ayudándonos en nuestras debilidades, fortaleciéndonos en el hombre interior, Señor. Gracias te damos, Padre, en este día. Y quiero rogarte, Señor, también por los enfermos, que seas tú, Señor, ayudándoles con sus enfermedades, Señor, sanándolos. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor, para que ellos puedan conocerte, ver tu poder, Señor. También quiero pedirte, Señor, por los de Ucrania, por las guerras, Señor, por todos aquellos hombres, Señor, que se han ensoberbecido, Señor, y se ponen en el poder, Señor, y únicamente buscan sus propios beneficios. Señor, no permitas, Señor, que tu pueblo sufra. Ten misericordia, Señor. Detén a esos hombres sanguinarios, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey nuestro. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana y sean ustedes bendecidos.